hijo nos empujó por el precipicio. Mi esposa susurró: «No te muevas. Finge que estás muerto, Miguel». Pero lo peor no fue el impacto de la caída de 30 metros, sino cuando el secreto que nuestro hijo había guardado durante 2 décadas finalmente se reveló. Sigue leyendo para descubrir esta historia aterradora, una lección sobre la codicia y la traición en la propia familia de sangre. Nunca imaginé que a mis 60 años tendría que fingir estar muerto para escapar de mi propio hijo. Durante 35 años construí lo que creía era una familia perfecta entre las majestuosas montañas de Oaxaca. Cada mañana, el aroma del café tostado se mezclaba con el sonido del viento de la Sierra Madre. Yo trabajaba como médico en el hospital local atendiendo a los vecinos del pueblo, mientras mi esposa Sofía enseñaba matemáticas en la escuela secundaria. Teníamos 2 hijos, Elena, nuestra primogénita, fuerte y ambiciosa, y Carlos, 5 años menor, siempre callado y observador. Los domingos nos reuníamos alrededor de la mesa que yo mismo había tallado, disfrutando de tamales calientes y mole poblano tradicional. Elena hablaba con entusiasmo de su sueño de ser ingeniera, mientras Carlos se quedaba en silencio removiendo la comida sin mirar a nadie. Por las noches, Sofía y yo paseábamos por la playa de Cancún soñando con una vejez tranquila, viajando por las antiguas ruinas mayas cuando los hijos siguieran su propio camino. Creía ser feliz, pero todo se derrumbó en una noche de septiembre hace exactamente 20 años. Elena no regresó a casa después de salir con amigos. Esperamos hasta la madrugada llamando a todos lados. Carlos se quedó en su habitación diciendo que repasaba para los exámenes, pero su actitud era extraña, algo que no pude descifrar en ese momento. Sofía salió con los vecinos a buscarla. Al amanecer encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco cerca de la playa de Cancún. La policía concluyó que fue un accidente, probablemente resbaló en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión. El funeral fue el día más oscuro de mi vida. Vestí el mismo traje negro que usé en el entierro de mi padre. Carlos se mantuvo extrañamente calmado mientras Sofía se desmoronaba en llanto. Yo la sostuve fuerte, pero ahora entiendo por qué Sofía parecía cargar un peso mayor que la pérdida de nuestra hija. Después de la muerte de Elena, Carlos cambió por completo. Se volvió atento, ayudando en las tareas del hogar y pasando más tiempo con nosotros. Lo interpreté como su manera de lidiar con el duelo, de llenar el vacío dejado por su hermana. ¡Qué error fatal! Los años pasaron. Carlos se casó con Isabela, una chica amable de un pueblo vecino en Puebla. Tuvieron 2 hijos hermosos. Finalmente sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad. Isabela me llamaba papá, y Carlos siguió los pasos de su madre abriendo una panadería artesanal. Nuestra familia parecía reconstruida. Todo parecía ideal de nuevo, pero ahora tendido en el fondo de este barranco con costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira elaborada con astucia. Las primeras señales de que algo andaba mal surgieron hace unos meses cuando Sofía y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Con nuestra casa frente al mar, el terreno heredado de mis abuelos y nuestros ahorros de alrededor de 2 millones de pesos mexicanos, teníamos un legado considerable. Fue Carlos quien sugirió visitar al abogado. Papá, mamá ya tienen más de 55 años. Es importante tener todo organizado, dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Isabela a su lado apretándome la mano con dedos que después me empujarían a la muerte. Los queremos mucho y queremos protegerlos, añadió con su voz suave. El abogado Ramírez, un conocido de años, nos explicó las opciones: un fideicomiso, dividir la herencia entre los nietos, o un testamento tradicional. Carlos insistió en ser nombrado junto con Isabela como nuestros únicos herederos. Nosotros nos encargaremos de distribuir justamente a los niños, argumentó. Además, van a necesitarnos cuando envejezcan. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos bien. Algo en su tono me inquietó, pero Sofía pareció convencida. Mi esposa, siempre más confiada que yo, aceptó sin mucha resistencia. Yo tuve dudas recordando cómo Elena siempre hablaba de ayudarnos económicamente en la vejez, pero Elena se había ido, y Carlos era nuestro único hijo vivo. Firmamos los documentos un jueves por la tarde.
Isabela vestía un vestido elegante y me abrazó largamente después. «Ahora somos una familia unida para siempre», susurró en mi oído provocándome un escalofrío inexplicable. Esa noche, mientras Sofía preparaba la cena, no pude quitarme la sensación de haber cometido un error terrible. Las semanas siguientes fueron extrañas. Carlos e Isabela comenzaron a visitarnos más a menudo, pero sus visitas tenían un tono diferente. No venían solo a pasar tiempo. Siempre traían sugerencias sobre cómo mejorar la casa, qué inversiones hacer o qué seguros de vida contratar. «Papá, deberías considerar vender esta casa grande y mudarte a un lugar más pequeño», dijo Carlos mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. «Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el centro de Monterrey». Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo precioso de nuestros 35 años juntos, la cocina donde Sofía preparaba pozole, mi pequeño consultorio, el patio donde hijos y nietos jugaban. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando expresé eso, vi un destello de irritación en los ojos de Carlos que me heló hasta los huesos. «Papá está siendo irracional», dijo en un tono que nunca había usado conmigo. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o algo pasa, no podremos llegar a tiempo». Isabela asintió enérgicamente. «Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería más inteligente vender ahora mientras el mercado inmobiliario está en auge». Sofía comenzó a considerar sus argumentos, pero yo no podía librarme de la sensación de que había algo más detrás de esa presión. Una noche después de otra conversación tensa, le pregunté a Sofía si no le parecía extraño que Carlos estuviera de repente tan interesado en nuestros asuntos financieros. «Miguel, él solo se preocupa por nosotros», respondió mientras se cepillaba los dientes. «Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. No somos tan jóvenes como antes». Pero vi algo en sus ojos, una sombra de duda que ella no quería reconocer. Ahora sé que Sofía ya tenía sus sospechas, que ya empezaba a atar cabos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas empeoraron cuando Carlos sugirió darnos un poder notarial sobre nuestras finanzas. «Es solo por precaución», explicó mientras Isabela preparaba té en nuestra cocina como si ya fuera dueña del lugar. «Si uno de ustedes se enferma, podemos manejar sus asuntos sin complicaciones legales». La forma en que lo dijo tan naturalmente casi me convenció, pero había algo en su insistencia que me ponía nervioso. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando la respiración de Sofía a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieto. Al día siguiente decidí llamar a mi hermano Luis para pedir consejo. Luis siempre fue más perspicaz que yo, más desconfiado de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Carlos, se quedó en silencio por un largo momento. «Miguel», dijo finalmente, «¿no te parece extraño que Carlos esté tan ansioso por controlar tu dinero? Quiero decir, él tiene su propio negocio. Está bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas?» Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Carlos nunca mostró problemas financieros, nunca pidió prestado, nunca dio señales de necesitar nuestra ayuda. Esa tarde, cuando Carlos apareció para otra conversación sobre nuestro futuro, decidí confrontarlo directamente. «Hijo», comencé mientras estábamos sentados en el porche. «¿Por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu madre y yo todavía estamos lúcidos». Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció, y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona, algo frío y calculador que nunca había notado antes. «Papá, no se trata de control», respondió con voz tensa. «Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar». Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de afecto. Isabela, que se había mantenido en silencio hasta entonces, intervino con su voz tranquila pero firme. «Miguel, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que podríamos resolver fácilmente». Esa noche, después de que se fueron, Sofía y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años.
Ella pensó que yo estaba siendo paranoico que buscaba problemas donde no existían. Yo insistí en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Sofía, dije mientras lavábamos los platos, ¿te acuerdas de cómo era Carlos antes de que Elena muriera? Era diferente, más distante, más. No sé explicarlo, pero había algo en él que me asustaba. Mi esposa dejó de secar el plato que tenía en sus manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes: reconocimiento. Miguel dijo con voz muy baja: «Hay cosas sobre la muerte de Elena que nunca te conté». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Sofía me golpearon como un rayo. «¿Qué hay sobre la muerte de Elena?», pregunté con voz temblorosa. Sofía se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde compartimos miles de comidas en familia, donde Elena hacía sus tareas y donde Carlos siempre permanecía en silencio. Se pasó las manos por la cara como si intentara borrar recuerdos que la atormentaban desde hace 20 años. La noche que Elena murió comenzó con voz ahogada. Carlos no estaba en su habitación repasando como nos dijo. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupó. Andaba muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Mi esposa se detuvo mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado por tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo cerca del barranco. Miguel los escuché gritándose cosas horribles el uno al otro. Mi mundo comenzó a dar vueltas. ¿Sobre qué discutían?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Sofía levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que ni siquiera derramó en el funeral de nuestra hija mayor. Sobre dinero, Miguel. Carlos estaba furioso porque Elena era la mayor, porque según las tradiciones de mi familia, ella heredaría la mayoría de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre un dinero que Elena había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sofía suspiró profundamente antes de continuar. Días antes de morir, Elena vino a hablar conmigo a la escuela. Había descubierto que Carlos estaba robando dinero de nuestros ahorros. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Elena tenía pruebas, llevaba meses investigando. Mi mente se negó a procesar lo que escuchaba. Mi hijo, el que había sido tan atento después de la muerte de Elena, el que nos ayudaba y cuidaba, nos estaba robando desde antes de que su hermana muriera. ¿Por qué nunca me lo contaste?, le recriminé a Sofía, sintiendo que la traición se multiplicaba. Porque cuando llegué al barranco esa noche ya era demasiado tarde, respondió con voz sofocada. Vi a Carlos de pie junto al cuerpo de Elena. Nuestro hijo estaba temblando, llorando y repitiendo una y otra vez: «Fue un accidente, fue un accidente». Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que lo ayudara. «Mamá», me dijo. Elena resbaló cuando intentaba agarrarme. Yo solo me defendí y ella perdió el equilibrio. Las lágrimas corrieron por mi cara incontrolablemente. «Pero le creíste», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Sofía asintió lentamente con una expresión de culpa que la atormentaba desde hace décadas. «Era mi hijo. Veo, mi hijo Miguel. Mi hijo me pedía ayuda y Elena ya estaba muerta. No podía traer a una de vuelta destruyendo al otro». Pensé que realmente era un accidente, que Carlos había aprendido la lección, que se convertiría en una mejor persona después de esto. «¿Y el dinero robado?», pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. «Nunca lo devolvió», respondió. De hecho, siguió tomando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque confrontarlo significaría admitir que encubrí un asesinato. Me volví su cómplice, Miguel. Cada vez que me callaba, cada vez que fingía no ver las cuentas bancarias disminuir, me volvía más cómplice. La terrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. «Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora», murmuré. «No es porque le importemos, es porque quiere terminar lo que empezó hace 20 años». Sofía asintió gravemente. «Y hay algo más, Miguel, algo que descubrí hace un par de semanas».
¿Qué más podría haber? Pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaba más revelaciones. Sofía fue a su escritorio y tomó unos papeles que había escondido bajo otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Carlos. Su panadería no va tan bien como él quiere que creamos. De hecho, está al borde de la quiebra. Debe más de 500,000 pesos mexicanos a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaron en mis manos mientras leía los números. Carlos no era el empresario exitoso que fingía ser. Era una persona desesperada que vivía de mentiras y dinero robado durante décadas. «¿Isabela sabe todo esto?», pregunté, recordando su sonrisa tranquila y sus cálidos abrazos. «Estoy segura de que sí», respondió Sofía. Noté cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro. No son preguntas inocentes, Miguel. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Carlos podría querer hacernos daño físico. Hasta ese momento pensé que solo quería robarnos o engañarnos, pero si había causado la muerte de su propia hermana por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Sofía, dije agarrando sus manos. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Elena y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposa negó con la cabeza con una mirada de desamparo que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Miguel? Soy cómplice de encubrir un homicidio. Si hablo ahora también iré a la cárcel. Y además, ¿quién le va a creer a una mujer de 60 años que guardó este secreto por 20 años? Tenía razón. Entonces, solo esperamos que nos mate como hizo con Elena. Vamos a ser muy cuidadosos, dijo Sofía, tratando de sonar más confiada de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar la manera de protegernos, de reunir pruebas para... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Carlos. «Hola, papá», dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. «Isabela y yo hemos estado pensando y creemos que sería hermoso celebrar su 35 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a ese mirador en la Sierra Madre Oriental el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata familiar, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos». Mi sangre se heló. Miré a Sofía, que había escuchado la conversación y tenía la misma mirada de terror en su cara. «Es una idea muy dulce, hijo», logré responder con voz temblorosa. «Pero déjanos pensarlo y te llamamos mañana». Después de colgar, Sofía y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «El mirador», murmuré. «Nos va a llevar al mirador para matarnos y hacerlo parecer un accidente». Sofía asintió gravemente. Esa noche no dormimos un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y disimulo. Sofía y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Carlos e Isabela vinieron a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje al mirador, asintiendo cuando nos contaban emocionados que pasarían tiempo con nosotros. Pero por dentro cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los responsables de la muerte de mi hija mayor y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi esposa. Isabela llegó la tarde del jueves con una mochila nueva y esa sonrisa tranquila que ahora parecía la máscara de un sociópata. «Miguel querido», dijo abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Compré algunos suministros para nuestra aventura en el mirador. Agua, frutas, sándwiches, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la mochila como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría ser usado para encubrir nuestro asesinato. También traje mi nueva cámara, añadió, exhibiendo una cámara digital cara. Quiero capturar cada momento de este día especial. Serán fotos que guardaremos para siempre. La ironía de sus palabras me dio náuseas. La única foto que ella tomaría sería de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún barranco si es que alguien nos encontraba. Carlos apareció cargando equipo de senderismo de aspecto nuevo.
Mamá le dijo a Sofía con entusiasmo fingido. Compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, linternas, kit de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?, pregunté, intentando sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Carlos acarició mi mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, aseguró. Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Isabela y yo estaremos allí para cuidarlos en todo momento. Sí estarían allí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos de un precipicio. Esa noche, cuando finalmente se fueron Sofía y yo, nos sentamos en nuestro porche temblando no solo por el frío de la noche, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. No podemos ir, dije agarrando sus manos. Vamos a inventar alguna excusa. Si no vamos, respondió Sofía con voz grave, encontrarán otra manera de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental como un incendio en la casa o un asalto que salió mal. Al menos en el mirador sabemos lo que van a intentar hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaban en lo más mínimo. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté desesperado por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Sofía se quedó pensativa por unos minutos antes de responder. Vamos, pero estaremos preparados. Voy a esconder mi teléfono y configurarlo para que grabe todo lo que suceda. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no su voz se quebró, al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Sofía revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos sucedía al menos Carlos no conseguiría todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, confesó, mostrándome un sobre sellado. Está dirigida a tu hermano Luis. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Elena y lo que creemos que Carlos planea hacernos. La escondí en la caja de seguridad del banco. Si no regresamos de este viaje, al menos él sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos fuimos a la cama abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me sucede, dije, quiero que sepas que estos 35 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Sofía lloró en silencio, memorizando el ritmo de mi respiración, el calor de mi cuerpo, el olor de mi piel. El sábado amaneció con un cielo azul que parecía burlarse de nuestra situación. Carlos llegó temprano silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», gritó desde la puerta principal. Listos para su gran aventura. Isabela apareció detrás de él radiante como si fuera el día más feliz de su vida, excepto que este era un encuentro con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos comer, Carlos explicó la ruta que haríamos en detalle. «Es un sendero hermoso», dijo extendiendo un mapa en la mesa. «Lleva a un mirador donde pueden ver toda la bahía de Puerto Vallarta. Dicen que la vista es espectacular». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Claro, las vistas serían espectaculares, serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. «El sendero tiene algunas partes empinadas», añadió Isabela como si nos estuviera dando información turística útil. «Pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de senderismo sonó como una broma cruel. Éramos dos sexagenarios que apenas caminábamos por la playa de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Carlos revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una bengala. «¿Para qué es eso?», pregunté señalando la bengala. «Para seguridad», respondió sin dudar.
Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro. Claro, enviarían una señal de socorro después de empujarnos de un precipicio para que nuestros cuerpos pudieran ser encontrados y se confirmara que fue un trágico accidente durante una caminata familiar. Todo calculado. Cada detalle había sido planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche a la Sierra Madre Oriental duró casi 3 horas que parecieron una eternidad. Isabela puso música animada y cantó junto con las canciones como si realmente estuviéramos yendo a un divertido paseo familiar. Carlos condujo con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Sofía discretamente tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que sucedió a partir de ese momento sería grabado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de una cascada a lo lejos, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Carlos e Isabela sacaron sus mochilas del coche sonriendo y bromeando, como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Carlos. Y por primera vez en 20 años vi el mismo brillo frío en sus ojos que debió tener la noche que Elena murió. El sendero comenzó relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Isabela caminaba delante de nosotros constantemente tomando fotos y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamó señalando arbustos llenos de flores púrpuras, «y esa formación rocosa increíble». Su actuación era perfecta, la de una nuera amorosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Carlos caminaba detrás de nosotros supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero yo podía sentir sus ojos en nuestra espalda como puñales. Cada vez que me daba la vuelta para mirarlo, me sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 20 años de mentiras. «¿Cómo están, papá y mamá?», preguntaba con falsa preocupación. «Necesitan parar y descansar». Después de 1 hora de caminata comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya estaban pesadas y Sofía estaba respirando con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, volviéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar el plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Isabela con entusiasmo. Aunque según el mapa que había visto en casa, todavía nos quedaba al menos media hora más de caminata, su mentira confirmó que no tenían intención de llegar al mirador oficial. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante toda la caminata intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Sofía hacía lo mismo y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestras muertes, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de conseguir las pruebas que necesitábamos. «Miren eso», Carlos de repente gritó, señalando una formación rocosa que se destacaba a nuestra derecha. «Ese precipicio tiene una vista increíble. Subamos allí para tomar algunas fotos especiales». Mi sangre se heló. Allí estaba el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El precipicio se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que estábamos siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar, y desde la cima se podía ver un abismo que caía en un barranco profundo lleno de rocas afiladas. «No sé si es una buena idea», dije intentando sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para personas de nuestra edad». Pero Isabela ya había comenzado a caminar hacia la bifurcación cargando su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos», Miguel dijo con esa voz persuasiva que usaba cuando quería convencerme de algo. «Solo tomará unos minutos.
Además, Carlos tiene razón. Las fotos desde allí arriba serán espectaculares. La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro accidente. Sofía apretó mi mano discretamente recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir, teníamos que ir hasta el final para conseguir las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al precipicio fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez casi me caigo. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de cuán perfecto era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde la cima, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Carlos desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta con cuidado. Isabela la siguió y luego nos ayudó a Sofía y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sintieron como las garras de un depredador. El mirador era de hecho espectacular. Desde allí podíamos ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el mar brillando en el horizonte. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir con la familia. Pero sabiendo lo que yo sabía, el lugar se sentía como el escenario perfecto para una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Isabela posicionándose cerca del borde del precipicio. «Quiero que el valle esté de fondo». Sofía y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos a nuestro destino final. Pude ver a Carlos posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Isabela levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Sofía y yo nos abrazamos probablemente por última vez mientras ella tomaba foto tras foto. Cada destello de la cámara se sintió como un relámpago anunciando la tormenta que estaba a punto de llegar. «Tomen otra», sugirió Carlos moviéndose más cerca de nosotros. «Pero esta vez quédense un poco más atrás para que el paisaje quede mejor en el encuadre». Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del abismo. Sofía y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Nos movimos hacia atrás como se nos ordenó, sintiendo que el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies, quedando solo el vacío del abismo detrás de nosotros. Isabela levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara se había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era gentil. «Esta va a ser su última foto». En ese momento, Carlos se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Sofía se había preparado para este momento. En el último segundo logró agarrar la muñeca de Carlos y tirarlo hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca antes había visto en ella. Por un momento, los cuatro estábamos tambaleándonos en el borde del precipicio, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Isabela gritó e intentó ayudar a Carlos, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y luego los cuatro caímos juntos encerrados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Elena, en cómo se debió sentir cuando Carlos la empujó al barranco hace 20 años. Imaginé su terror, su confusión, su traición al darse cuenta de que su propio hermano la había condenado a la muerte. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos rompiéndose, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor a sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Carlos había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces escuché la voz de Sofía, débil pero clara. «Miguel, no te muevas. Finge que estás muerto». Y me di cuenta de algo increíble: aún estaba vivo.
El dolor era tan intenso que pensé que iba a enloquecer. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentí la sangre escurriendo por mi cara y algo caliente y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Sofía resonó en mis oídos como un comando divino. Finge que estás muerto. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros de distancia podía oír los gemidos de dolor de Carlos e Isabela. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por los sonidos que hacían parecían estar en peor condición que nosotros. Isabela, oí la voz quebrada de mi hijo. ¿Estás bien? Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre que había causado la muerte de su propia hermana e intentado matarnos aún era capaz de sentir amor por alguien. Creo que me rompí la pierna, gimió Isabela. Duele tanto, Carlos. ¿Y los viejos? La forma despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que yo ya sabía. Nunca fuimos familia para ella. Éramos solo obstáculos en el camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento como si Carlos estuviera gateando en nuestra dirección. Mi corazón latía tan rápido que tuve miedo de que él pudiera oírlo. Están muertos, anunció después de unos minutos que parecieron horas. Ambos tienen los ojos abiertos pero no están respirando. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Isabela con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó exactamente como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que nosotros caímos también, respondió Carlos con una risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos más. En los minutos siguientes, que parecieron una eternidad, Carlos e Isabela discutieron su situación. Ambos estaban heridos pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres padres. «¿Recuerda la historia?», le dijo Carlos a Isabela. «Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de mamá. Ella tropezó y, tratando de agarrarse, jaló a papá con ella. Nosotros intentamos ayudar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Isabela. «Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros». Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Gradualmente sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera la salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Sofía susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. «Miguel, ¿estás bien?». Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba vivo pero terriblemente herido. «Mi pierna derecha está rota», me dijo con una voz sofocada de dolor. «Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo y definitivamente había algo mal con mi hombro, pero estaba vivo y eso era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero estamos vivos», susurré. «El teléfono está grabando, pero no hay señal aquí abajo». Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin ninguna manera de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos allí lentamente de sed, hambre o de nuestras heridas. «Sofía», susurré antes de que sea demasiado tarde, «necesito que me cuentes todo. Todo lo que realmente sucedió la noche que Elena murió». Mi esposa suspiró profundamente como si hubiera estado esperando este momento durante 20 años. Esa noche comenzó con voz temblorosa. Elena vino a encontrarme en la escuela. Estaba furiosa. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Carlos había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Elena había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había sido escondida durante décadas. Elena quería confrontar a Carlos esa misma noche, continuó Sofía.
Intenté calmarla, convencerla de esperar hasta el día siguiente, pero ella estaba decidida. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. ¿Y lo seguiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que podría pasar. Conocía el temperamento de Elena cuando se enfurecía y también había notado algo extraño sobre Carlos últimamente. Una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al barranco, continuó Sofía, los encontré gritándose el uno al otro. Elena tenía los papeles en la mano agitándolos en la cara de Carlos. «Eres un ladrón», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Carlos lo negaba todo. Decía que Elena estaba loca, que inventaba cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. «¿Qué pasó después?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Sofía se detuvo por un largo tiempo antes de continuar. Elena le dijo que si no devolvía el dinero y nos confesaba todo ella misma, nos diría la verdad. Carlos se puso furioso. Gritó que Elena siempre había sido la favorita, que siempre había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces la voz de Sofía se quebró. Carlos empujó a Elena. No fue un accidente. Lo empujó con toda su fuerza deliberadamente. Las lágrimas corrieron por mi cara mezclándose con la sangre de mis heridas. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Sofía suspiró profundamente porque cuando llegué a donde estaba Carlos, él lloraba, temblaba, me decía una y otra vez que había sido un accidente, que no había tenido la intención de hacerlo. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. «Pero sabías que era mentira», murmuré, sintiendo que el peso de la traición se profundizaba. «Sí, pero era mi hijo Miguel, mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia?». Su justificación dolió tanto como mis lesiones físicas y el dinero robado. Continué. Carlos prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que nunca volvería a suceder. Pero nunca devolvió un solo centavo. De hecho, siguió robando, y yo seguí en silencio porque cada día que pasaba me volvía más cómplice de su crimen. En ese momento escuchamos voces a lo lejos. Carlos e Isabela habían logrado encontrar ayuda. Pronto los equipos de rescate estarían aquí, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas. Los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se hicieron cada vez más cercanas, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando el área. El equipo de rescate había llegado y con ellos vino el momento más crucial de nuestras vidas. Sofía y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. Deberíamos seguir fingiendo que estábamos muertos hasta que encontráramos la oportunidad perfecta para revelar la verdad, o arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos. «Miguel, Sofía», susurró urgentemente. El teléfono grabó todo lo que sucedió allí arriba. «Tenemos la confesión de Isabela sobre el plan. Tenemos a Carlos admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo, pero si nos encuentran vivos, ahora pueden destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades». Tenía razón. Si Carlos e Isabela se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y oído sus confesiones, encontrarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. «Están aquí abajo», gritó la voz de Carlos desde arriba. «Mis padres, por favor, dense prisa». Su actuación era perfecta, su voz quebrada de dolor y desesperación. Si yo no conociera la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, mantenga la calma», respondió una voz autoritaria que debió pertenecer al líder del equipo de rescate. «Vamos a bajar para evaluarlos». Oí el sonido de cuerdas y equipos siendo preparados para el descenso. Isabela había perfeccionado su papel como la nuera de luto. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozó. «Estábamos tomando fotos, tan felices. Todo sucedió tan rápido. Una roca se soltó y ellos cayeron.
Cada palabra era una puñalada en mi corazón porque yo sabía que ella repetiría esas mismas mentiras a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los eventos. Los socorristas comenzaron a bajar. Podía oír sus voces acercándose, el sonido de las botas contra la roca, el tintineo del equipo. Sofía discretamente me apretó la mano recordándome que teníamos que mantener la actuación sin importar lo que sucediera. «¡Están aquí!», gritó uno de los socorristas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco». Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Mantuve mis ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando un pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca tratando de detectar la respiración. «Este todavía tiene pulso débil», anunció refiriéndose a mí. «La mujer no estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo de inmediato». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que yo estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras Sofía estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. En los minutos siguientes, que parecieron horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me sujetaban a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. «El hombre está estable pero en estado crítico», oí a uno de los paramédicos informar por la radio. «La mujer está en estado muy grave, pulso casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente». «Perfecto». Nos llevarían al hospital donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Carlos e Isabela pudieran silenciarnos. Durante la subida en las camillas pude oír los sollozos de Carlos y las palabras de consuelo que los socorristas le ofrecían a él y a Isabela. «Fueron tan valientes por sobrevivir a esto», le dijo alguien. «Es un milagro que estén relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Sofía y yo estábamos vivos para contar la verdad». En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, podía sentir la presencia de Sofía en la camilla a mi lado. Los paramédicos estaban enfocados en mantenerla estable, y por sus conversaciones entendí que ella estaba en estado crítico. Sus lesiones eran más serias que las mías, y por un momento terrible temí que ella pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señor», oí a uno de los paramédicos decirme, «si puede oírme, aguante. Estaremos en el hospital en unos minutos». Su voz era amable, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que yo había estado oyendo de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital en Ciudad de México, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro gritando órdenes médicas que yo no entendía. Fui llevado directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a trabajar en mis lesiones. Tuve que seguir fingiendo que estaba inconsciente, pero también necesitaba encontrar una manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. «Doctora», oí a una enfermera decir, «los signos vitales de él son extraños. El pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición». Mi corazón dio un brinco. Me habían descubierto. Yo era tan mal actor que mi propio cuerpo me estaba traicionando. «Sucede a veces en casos de trauma extremo», la médica respondió. «El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Vamos a mantener un control estricto. Las próximas horas serán cruciales». Carlos hizo un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos?», preguntó Isabela. «Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos en caso de que algo suceda». La médica asintió y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mis asesinos de que estaba realmente muriendo. Sentí la presencia de Carlos junto a mi cama. Su mano tocó la mía y todo lo que pude hacer fue no retirar mi mano de inmediato. Papá susurró, «Si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya sucedido». Sus palabras eran miel envenenada, dulce en la superficie pero mortal en su esencia. Isabela se acercó desde el otro lado. «Miguel querido», murmuró, «has sido como un padre para mí. Nunca te olvidaremos». Mentira.
La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces Carlos se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, papá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas igual que a Elena». En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Carlos acababa de confesar y aunque yo no tenía cómo grabar, había una enfermera en la habitación que había oído cada palabra. El susurro de Carlos resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Él había mencionado a Elena. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas y, lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre finanzas habían sido la razón de nuestro accidente, pero yo necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había oído el comentario, una joven llamada Rosa, según su identificación, había dejado de revisar los monitores. Vi a través de mis párpados semicerrados cómo sus ojos se abrían de par en par con sorpresa y horror. Ella había oído algo que no debía haber oído, y su expresión me dijo que entendía las implicaciones de esas palabras perfectamente. «¿Qué dijiste sobre Elena?», susurró Isabela, obviamente sorprendida por la mención de la hermana muerta. Carlos se tensó dándose cuenta de que había hablado de más. Nada murmuró. Solo quise decir, papá siempre se preguntaba qué sucedió realmente esa noche. «Creo que ya no importa», respondió Isabela, pero su voz estaba cargada de tensión, pero importaba. E Isabela Sila era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposo había cometido un error. Carlos le dijo con voz tensa, «Vámonos, los médicos necesitan espacio». Pude sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían hablado de más en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Rosa se acercó a mi cama. «Señor», susurró tan bajo que apenas pude oírla. «Sé que puede oírme. Lo que acabo de oír no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna manera». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Rosa lo notó de inmediato. «Dios mío», susurró, «está fingiendo estar inconsciente». Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. «Escuche», dijo inclinándose aún más cerca. «Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por culpa de esas personas que acaban de salir, mueva su dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví mi dedo 3 veces. Rosa jadeó. «Ellos le hicieron esto a usted. 3 movimientos más». La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba lidiando con la decisión de qué hacer. Finalmente se acercó a mí de nuevo. «Voy a hablar con la médica a cargo», susurró. «Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerlo. ¿Entiende?» Moví mi dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Rosa salió de la habitación y me quedé solo esperando y rezando para que ella creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente oí pasos acercándose. Era Rosa acompañada por una mujer mayor que debía ser la médica jefa y sorprendentemente 2 policías. «Señor», la médica dijo con voz baja. La enfermera Rosa me contó sobre su situación. «Si puede oírme, necesitamos que sepa que ahora está seguro. Los policías están aquí para protegerlo». Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi actuación. «¿Puede abrir los ojos?», preguntó uno de los policías. Lentamente, muy lentamente, abrí mis ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente pude enfocarme en las caras preocupadas que me rodeaban. «Gracias a Dios», murmuró Rosa. «Pensé que me estaba volviendo loca». «Señor», dijo el policía, un hombre de mediana edad con una expresión seria. «Soy el detective González. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué sucedió realmente en esa montaña?».
Mi voz salió como un susurro ronco después de horas fingiendo estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective González todo lo que sabía la muerte de Elena, los robos de Carlos, la presión para cambiar nuestro testamento y finalmente el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Sofía. ¿Su esposa tiene pruebas grabadas?, preguntó el detective con los ojos brillando. Sí, respondí, todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo. El detective inmediatamente fue a la habitación donde Sofía estaba siendo tratada. Sofía había recuperado la conciencia poco después de mí, y cuando el detective le explicó la situación, ella entregó su teléfono sin dudar. «Aquí está todo», dijo con una voz débil pero firme. 20 años de mentiras y la verdad sobre lo que sucedió hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Carlos e Isabela permanecieron en la sala de espera, interpretando su papel como miembros de la familia devastados para otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su actuación cuidadosa estaba a punto de terminar para siempre. «La grabación es clara», anunció el detective después de una hora. «Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Elena, admisiones sobre robar dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos. ¿Pero van a arrestarlos aquí?», pregunté preocupado por nuestra seguridad. «Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando». El detective asintió entendiendo mi preocupación. «Ya tenemos policías en posición. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada, los detendremos. Mientras tanto, ustedes dos están bajo protección policial». La ironía de la situación no se me escapó. Carlos e Isabela estaban allí abajo, probablemente hablando con familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo lidiar con nuestro funeral y herencia. No tenían idea de que en las habitaciones del piso de arriba del hospital estábamos desmantelando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. ¿Hay algo más?, pregunté sintiendo que algo aún me inquietaba. El detective tomó una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos preliminarmente las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota como usted sospechaba, sino que también le debe dinero a algunas personas muy peligrosas, usureros que no aceptan excusas. Mi sangre se heló. Quiere decir que no éramos solo inconvenientes para él. Usted y su esposa eran su única salvación, confirmó. Con su herencia él podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, él probablemente estaría muerto en unas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. Él no nos veía solo como obstáculos, nos veía como su salvación financiera. Nuestra muerte no era solo conveniente para él, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué va a pasar con nuestros nietos?, pregunté sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los niños inocentes de Carlos e Isabela. Los servicios sociales asumirán la custodia temporal de ellos, el detective respondió amablemente. Pero por lo que entiendo, usted podría solicitar la tutela tan pronto como se recupere de sus lesiones. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única manera de asegurar que algo bueno saldría de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían una oportunidad de crecer en un hogar donde el amor era real, no fingido. «Es hora», anunció el detective cuando un policía entró en la habitación con papeles en las manos. «Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora». A través de la ventana de mi habitación que daba al vestíbulo del hospital pude ver a los policías posicionándose discretamente. El momento que había esperado durante 20 años finalmente había llegado. Carlos e Isabela, oí la voz firme del policía a cargo. «Están arrestados por el asesinato de Elena y por el intento de asesinato de Miguel y Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz histérica de Carlos. «¿De qué está hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros padres murieron en un accidente». «Señor», el policía respondió con calma.
Sus padres están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto seguido por un grito de desesperación de Isabela. «Eso es imposible. Nosotros los vimos morir. Estaban muertos». Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia al caso. Por la radio oía a Carlos comenzar a culpar a Isabela. Todo fue idea de ella. Yo no quería hacer nada de esto. Ella me obligó. Y Isabela en su desesperación gritó: «Tú fuiste quien sugirió el precipicio. Tú planeaste todo esto desde el principio». En cuestión de minutos, la alianza que había durado por años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propia piel. El detective González regresó a mi habitación 1 hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están arrestados y de camino a la comisaría», informó. «Ambos están tratando de culpar al otro, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirle». «¿Qué más?», pregunté, aunque no estaba seguro de si mi corazón aguantaba más revelaciones. «Durante el arresto encontramos esto en el bolso de su hijo», dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. «Aparentemente, él había estado grabando las conversaciones con usted y con su esposa en las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que ustedes sospechaban de algo». Mi sangre se heló. «¿Qué significa eso?». El detective suspiró. «Significa que él sabía que ustedes estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la sierra no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a sus sospechas». En una de las grabaciones se puede oír claramente a Isabela diciéndole a él: «Necesitamos actuar rápido antes de que ellos vayan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. «Hay una cosa más», el detective continuó, «que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo le debía dinero a usureros peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si ustedes hubieran muerto en ese barranco, él habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos». Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, había estado robándome activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que yo había intentado inculcarle. «¿Cuánto dinero robó en total?», pregunté, aunque no estaba seguro de si quería saber. «Cerca de 200,000 pesos mexicanos en los últimos 3 años», el detective respondió. «Pequeñas cantidades que él pensó que usted no notaría, pero que cuando se suman totalizan una cantidad significativa. El dinero que Sofía y yo habíamos ahorrado a lo largo de décadas de trabajo duro centavo por centavo había sido el financiamiento de la vida de lujo de nuestro hijo mientras él planeaba nuestro asesinato». Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas de abogados y llamadas de los medios que habían captado la historia. La prensa local había titulado el caso como «la traición familiar más horrible de la década», y reporteros de todo el país querían oír nuestra versión de los eventos. Mi hermano Luis llegó de Guadalajara llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Miguel me dijo varias veces: «Siempre supe que había algo extraño sobre Carlos después de la muerte de Elena, pero nunca imaginé que él fuera capaz de esto». Sus palabras me confortaron porque confirmaron que mis instintos paternales no habían sido completamente ciegos. «¿Y los niños?», pregunté sobre mis nietos, que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. «Los visité ayer», Luis respondió tristemente. «Están confundidos preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado jóvenes para entender lo que realmente sucedió». La abogada que contratamos, la doctora Carmen, una mujer competente y compasiva, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. «El caso es sólido», nos aseguró. «Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras, es casi imposible que escapen de condenas significativas». Pero entonces añadió algo que me heló hasta los huesos.
Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional no premeditado. ¿Un crimen pasional?, exclamé indignado. Ellos planearon esto durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto. La doctora Carmen asintió gravemente. Lo sé. Y tenemos pruebas de la premeditación, pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo extrema presión financiera. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían matado a Elena, habían intentado asesinarnos, habían robado nuestro dinero durante años y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que se merecen?, pregunté. Testificar, la doctora Carmen respondió simplemente. Su testimonio, combinado con todas las pruebas, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero, les advierto, será emocionalmente devastador enfrentar a su hijo en la corte. Tenía razón. La idea de mirar a Carlos a los ojos durante el juicio, de oír a sus abogados tratando de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora. Pero era lo que yo tenía que hacer por Elena, por nosotros y por mis nietos, que merecían saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Sofía y yo finalmente pudimos ir a casa. Nuestras heridas se habían curado lo suficiente para permitirnos movernos, aunque yo todavía necesitaba muletas y ella tenía su brazo en un cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra después de que todos los actores se hubieran ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestro paseo familiar. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero. La cama estaba sin hacer. Las flores que Carlos me había traído esa semana todavía estaban en la mesa de la sala, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que seremos felices de nuevo?, le pregunté a Sofía esa primera noche de regreso mientras estábamos acostados en nuestra cama familiar. Ella me abrazó con su brazo no herido y suspiró profundamente. «No lo sé», Miguel dijo, «pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado, y por primera vez en 20 años no tenemos que vivir con secretos». El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Carlos directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento ni dolor. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado como mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de recontar cada detalle horrible de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el banquillo de los testigos. «Carlos, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Elena, y lo que ha vivido en su lugar durante 20 años es un monstruo que yo, sin saberlo, ayudé a crear». El jurado deliberó durante 2 días antes de encontrar a Carlos culpable de homicidio intencional por la muerte de Elena y de intento de homicidio agravado por lo que nos hizo a nosotros. Isabela recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional anticipada. Ahora, 1 año después, Sofía y yo iniciamos el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen una oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Todas las noches, cuando los acuesto, les cuento historias sobre la tía Elena, la tía que nunca conocieron. Les cuento sobre su bondad, su honestidad, su sueño de ser ingeniera y construir casas para familias felices. Les cuento cómo era valiente y cómo intentó proteger a los que amaba incluso cuando eso la puso en peligro. No les cuento sobre la traición, sobre la caída, sobre el impacto que le quitó la vida. Son demasiado jóvenes para cargar con esa carga. Tal vez un día, cuando sean mayores, les cuente toda la verdad. Pero por ahora quiero que crezcan sin el peso del legado sombrío de sus padres. Todavía me despierto por la noche, a veces sudando y gritando, reviviendo el momento de la caída. Sofía también tiene pesadillas. Nos abrazamos en la oscuridad, recordándonos el uno al otro que estamos vivos, que sobrevivimos, que la verdad finalmente salió a la luz.
Decidimos vender la casa. Hay demasiados recuerdos aquí, tanto buenos como horribles. Compramos una casa más pequeña cerca de la playa donde el sonido constante de las olas nos ayuda a dormir mejor. Una casa nueva para un nuevo comienzo. La cicatriz en mi hombro todavía me duele cuando cambia el tiempo. La rodilla de Sofía nunca se recuperó por completo. Estas son las cicatrices físicas que llevamos. Las emocionales son mucho más profundas. A veces me encuentro mirando viejas fotos de familia. Carlos sonriendo en su 10º cumpleaños, Elena enseñándole a andar en bicicleta, los 4 juntos en un picnic en la playa. Intento entender cómo algo tan hermoso pudo transformarse en algo tan monstruoso. ¿Cómo no vi las señales, los pequeños momentos que podrían haberme alertado sobre lo que estaba por venir? Pero luego me recuerdo que el amor puede hacernos ciegos, que a veces no queremos ver la verdad porque duele demasiado, que confiamos en aquellos que amamos incluso cuando deberíamos cuestionar. Nunca visité a Carlos en la cárcel. No puedo hacerme mirar a los ojos del hombre que mató a mi hija e intentó matarme. Sofía fue una vez, pero regresó más silenciosa que nunca. Dijo solo que él no mostró remordimiento, solo rabia por haber sido atrapado. Isabela escribió cartas pidiendo perdón, diciendo que estaba bajo la influencia de Carlos, que no era ella misma. No respondimos. Algunas traiciones son demasiado grandes para ser perdonadas. Los años pasarán, nuestros nietos crecerán, el dolor tal vez disminuya un poco, pero la verdad permanecerá. La verdad sobre cómo la codicia puede corromper incluso los lazos familiares más sagrados, sobre cómo el silencio puede proteger a los monstruos. Sobre cómo a veces necesitamos fingir estar muertos para finalmente vivir en la verdad. A veces cuando camino por la playa con Sofía a mi lado y nuestros nietos corriendo por delante, siento una paz inesperada. No es la felicidad que conocíamos antes, es algo diferente, algo más profundo. Una sensación de que sobrevivimos a lo peor que la vida nos pudo lanzar y aún así encontramos razones para sonreír. Y en algún lugar tal vez Elena esté viendo todo esto, viendo que su muerte no fue en vano. Que la verdad, incluso después de 20 años, finalmente salió a la luz, que aquellos que la amaban sobrevivieron para contar su historia, y eso al final de cuentas es una forma de justicia. El mensaje de esta historia, en la cultura mexicana donde la familia es el núcleo como en el Día de los Muertos que honra a los ancestros, la codicia puede convertir a los de sangre en enemigos. Estén alerta con los secretos ocultos porque la verdad, aunque dolorosa, es la clave para la liberación y la protección de los valores más sagrados. No dejen que el dinero ciegue el amor, una lección desde las montañas de Oaxaca hasta las playas de Cancún, recordándonos que la familia verdadera se construye sobre confianza y honestidad, no sobre engaños.